Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Hoy está con ustedes su hermano Roquel. Continuamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Como sabes, en los programas anteriores estuvimos comentando acerca de la revelación divina. Hablamos de la creación, de las primeras etapas de esta misma revelación, de Noé, de la confusión que se dio en Babel. Después hablamos de Abraham. Ahora vamos a entrar en una nueva etapa. Ahora vamos a hablar de la formación del pueblo de Dios. Recordemos que las Sagradas Escrituras nos hablan de una etapa que se concreta entre Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos y tiene que ser llevado a Egipto como esclavo, y a través de eso el pueblo, o lo que era la semilla, el inicio del pueblo de Israel, termina a parar en Egipto. De ahí el pueblo empieza a crecer, a multiplicarse, cosa que provocó el miedo, el temor de los egipcios de que un pueblo extranjero en su seno empezara a crecer. Por lo tanto, deciden someterlo. 400 años de esclavitud. Y surge, Dios envía un liberador, que es Moisés. De ahí Moisés hace o desarrolla primero una relación con los egipcios como hijo adoptivo de la hermana del faraón. Después descubre su origen, se va al desierto al matar a un egipcio que maltrataba a uno de sus paisanos, huye y se casa allá en una comunidad, tiene hijos y vive pacíficamente como pastor. Allí se le manifiesta a Dios desde la zarza que no se apagaba y le envía una misión a liberar a su pueblo. Vuelve a Egipto y con el auxilio del Señor libera a su pueblo con mano fuerte y brazo extendido hasta llevarlo por la peregrinación por el desierto. Esta historia resumida es lo que nos trata de manifestar los artículos del catecismo que vamos a comentar hoy. Los artículos del 62 al 64 nos hacen en esos tres artículos un resumen apretado de lo que sería la historia desde Abraham hasta todo lo que es el pueblo de Israel y la esperanza que se desarrolla dentro de ese pueblo de que se daría algo definitivo, que comenzó a configurarse con la esperanza mesiánica, la esperanza de que Dios enviaría un ungido, alguien muy especial, alguien que iba a traer realmente la liberación permanente a Israel. De esta manera empezamos el comentario de lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿Qué nos dice el catecismo en el artículo 62 para ponernos en contexto de lo que estamos hablando? Dice el catecismo de la Iglesia Católica: Dios forma a su pueblo Israel. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, por la que lo reconociese y le sirviese como el único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Muy bien, este artículo sumamente denso nos presenta tres aspectos fundamentales. Primero, la elección del pueblo. Segundo, la alianza. Tercero, la ley que va a ser la guía
para que pueda encontrar el camino hacia Dios y pueda dirigirse hacia la esperanza definitiva que es el Mesías. Esta parte o etapa de la revelación es importante porque ya nos pone en contexto a nosotros que somos el nuevo pueblo de Israel, la iglesia. Ya nos pone en contexto de la pedagogía de Dios. ¿Qué es la pedagogía de Dios? Es la forma como Dios decide enseñarnos su ley, enseñarnos lo que Él quiere de nosotros. Esa pedagogía empieza a tomar cuerpo y forma más claramente para nosotros a través de los patriarcas y del pueblo de Israel. Ahora, para ponernos en contexto, tendríamos que ver un reportaje que pienso que desarrolla bastante bien eso del aspecto de la revelación, de que Dios le habla a su pueblo y a la vez forma ya una comunidad con la cual relacionarse. Ya no era Dios hablándole a una persona que era líder de una pequeña comunidad, como sería Noé, o como sería Abraham, Isaac, Jacob, sino que ya Dios le habla a una comunidad mayor que ya llama pueblo, su pueblo. Entonces, en este reportaje que vamos a estar viendo, nos va a desarrollar de manera muy pedagógica lo que estamos hablando. La Biblia es la palabra escrita que Dios, al revelarse en la historia humana, ha hecho resonar en el tiempo, en las palabras de los profetas, de los sabios, de Jesús y los apóstoles. La historia del pueblo de Dios comienza con la llamada dirigida a Abraham a dejar la propia patria y una promesa: haré de ti un pueblo. Los acontecimientos del pueblo de Abraham se llevaron a cabo por siglos y tuvieron como ambiente muchos lugares de Oriente y también el desierto. En el monte Sinaí, Dios se reveló a Moisés. El Sinaí se trova en el desierto. El Sinaí se encuentra en el desierto y Dios habla en el desierto. Dios dio su palabra, se reveló en un ambiente que no pertenece a nadie. Quiso hablar en un ambiente misterioso. Encomendó las 10 palabras a Moisés. ¿Qué significa decir que Dios habla? Hablarle a alguien es hacer que el otro exista, es entrar en comunión con Él, en alianza. Es esto que Dios busca, entrar en comunión con el hombre, crear. La palabra nos hace existir. La palabra te fa esistere. El Sinaí fue el escenario en que se hizo la alianza entre Dios y su pueblo. El Sinaí permanece de este modo unido al don del Decálogo, las 10 palabras escritas en piedra y el corazón de cada hombre, el monte de la fe, lugar de encuentro y del pacto, el monte del amor. Muy bien, hermanos, excelente. Nos pone en contexto ahora de lo que estamos hablando, de lo que queremos desarrollar acerca de, primeramente, la alianza, el pueblo y Dios que se manifiesta a una comunidad. Ya en ese contexto ya no era el Dios misterioso, ya estábamos frente a Abraham, que habló de manera personal con Dios, con un Dios misterioso que le promete un hijo, le promete una tierra, le promete bendiciones si le obedece. Después se da una relación, como decíamos, con los patriarcas de manera específica. Era el Dios que se relacionaba con el líder de la comunidad, Abraham, Isaac, Jacob. Y ese líder era el que llevaba una relación guía a su pequeño redil o rebaño.
Ahora se formó un pueblo. Esto involucra varios acontecimientos. Primero, el pueblo significa que hay que organizarlo, hay que guiarlo, hay que llevarlo adelante. Pero también había un acontecimiento que era tortuoso. Este pueblo había sido desarrollado dentro de un ambiente de esclavitud, de sometimiento. Había vivido 400 años de dura esclavitud. Generación tras generación nacían y morían esclavos. Cuando son liberados por Dios de esa nación tan poderosa que era Egipto en ese momento, esa visión que tenían de esclavos, ese convivir con el egipcio que era pagano y que tenía muchos dioses, a pesar de que ellos en su sometimiento mantenían un cierto susurro, una cierta tradición de un Dios de sus padres, un Dios de los patriarcas. Entonces ellos aún así estaban influenciados. Recuerden que cuando Moisés habla con Dios, una de las preguntas que le hace cuando vaya allá y le habla al pueblo y me pregunte, ¿en nombre de quién tú hablas? ¿Quién es ese Dios? Entonces ahí la palabra le manifiesta su nombre, yo soy Irá. Ese yo soy significa fundamentalmente que ellos tenían una multitud de diversas concepciones de Dios, o podrían incluso confundirlos con los dioses de Egipto. Así que estamos en el proceso de salir de la esclavitud para entrar en el conocimiento de Dios. Vamos a hacer un cambio y después continuamos con el programa del día de hoy. Hermanos, bienvenidos nuevamente a Catequesis Viviente. Estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica y para lo que deseen ponerse en contexto, estamos específicamente en el artículo 62. En el numeral 62 del Catecismo de la Iglesia Católica, Dios forma un pueblo. Y antes del cambio, estábamos comentando de la etapa esa en la que el pueblo de Israel, que todavía estaba conformándose, sale de Egipto, pero sale en un proceso de liberación de 400 años de esclavitud. De hecho, a través de esta liberación, vemos cómo el pueblo, cuando Moisés se acerca, la pregunta es, ¿quién es aquel que te envía? Le pregunta a Moisés. Y dice Moisés, yo soy, me envía a ustedes. Había una falta de identificación, había el nombre de un Dios lejano, un Dios de Abraham, de mis ancestros, pero también había otros dioses que de alguna manera el pueblo reconocía que eran los dioses de los que lo tenían sometido, los egipcios. Entonces existía aquí una confusión en cuanto a quién era el Dios verdadero, una confusión en cuanto a lo que es el concepto de libertad y de responsabilidad. El pueblo de Israel tuvo que, a través de Moisés y de ese encontrarse con Dios, empezar la maduración. Porque la liberación trae alegría, me quito el yugo, lo que me tienen sometido, lo que me abusan, pero también había que vislumbrar que esa liberación conllevaba responsabilidad. Reconocimiento también de que esa liberación venía de una fuente, no era una liberación que salía de la nada, era una liberación que tenía su fuente misma en Dios, en aquel Dios que se revela, en aquel Dios que era presentado por Moisés como el que viene a salvar a su pueblo de la liberación física y espiritual, aunque en ese momento no era visto de esta manera. Cuando salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo y se liberan de las tropas del faraón, empieza un proceso de peregrinación, de autodeterminación y de maduración.
Aprender de que la libertad ya no es solamente sentir que yo puedo decidir, que ya no tengo necesariamente un amo que me maltrata o me explota y me libero de eso. Significa que tengo que ser capaz de poder ser autosuficiente, de resolver los problemas que me conllevan adelante, de poder sobreponerme a las dificultades, porque estoy ahora solo como ser humano, con la compañía de Dios, pero sí solo. Ya no tengo al Señor, que es el que me provee la comida, una casa aunque fuera maltrecha, y me decía qué tenía que hacer. Por eso veremos en el desierto ese proceso de que el pueblo de Israel de vez en cuando añora su esclavitud. Dice, ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿Por qué no regresamos allá? Teníamos ollas de carne, teníamos verduras, teníamos una casa. Este desierto es duro, es difícil. Y esa añoranza de la esclavitud va a ser una tentación permanente del pueblo, a pesar de que Dios está en el proceso de educar a su pueblo. Por eso algunos verán y se preguntarán, ¿por qué en el desierto Dios no le provee todas las comodidades? Es que es el proceso de la autodeterminación. Es como el padre de familia que piensa que está haciéndole un bien al hijo, que todo se lo provee, que no deja que se caiga, que no deja que aprenda a que para poder caminar tiene que caerse, levantarse solo, incluso rasparse las rodillas y los codos, que tiene que sudar para conseguir las cosas, que las cosas que valen la pena muchas veces requieren un gran esfuerzo y no desistir ante las dificultades. Esa educación que un buen padre hace a su hijo es la educación que Dios le da a su pueblo y le lleva por el camino del desierto para saber que la libertad cuesta y que requiere de esfuerzo. Esa es parte de la enseñanza que también le da Dios, no solo en la autodeterminación política o física, sino en la espiritual, y se da una alianza. Ya esa alianza involucra todo al ser humano, en su aspecto político, social, económico, pero también espiritual, en el que Dios le dice, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo y te voy a liberar de todas tus ataduras si obedeces lo que te voy a pedir. Y surge la alianza, surgen los 10 mandamientos, surge todo ese proceso de liberación que es la base con la que va a venir la liberación definitiva de Jesucristo. De eso nos va a hablar un poco el siguiente reportaje, que nos habla de la alianza del pueblo, lo que es primeramente lo que es la alianza y después de lo que es la alianza de Dios con su pueblo. Ese reportaje que nos desarrolla algunos textos bíblicos interesantes y que los exhorto a que tomen nota de cada uno de esos textos que nos van a ayudar a reflexionar sobre el tema que estamos llevando adelante. Dios conforma a su pueblo, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. La historia de la salvación y las alianzas. Dios sale al encuentro del hombre con sus alianzas, según lo declara el Catecismo de la Iglesia en el número 309. Esto lo dice porque la historia de la salvación está fundamentada en las alianzas entre Dios y su pueblo, de las cuales encontramos testimonio en la Biblia. El teólogo Scott Hahn, de quien he aprendido mucho sobre la teología de las alianzas, dice en su libro Amor de Alianza: si entendemos el concepto de alianza, entonces todo lo demás se acomoda en su lugar. Los detalles que una vez parecieron oscuros en la Biblia empiezan a tener sentido. Pero vayamos con calma y empecemos por el principio. ¿Qué es una alianza? Alianza viene del latín convenire, que significa concurrir o acordar. Pero es mucho más que un acuerdo o contrato. Nosotros usamos la palabra alianza indistintamente de la palabra contrato. Sin embargo, en la noción bíblica, sería como decir que es la diferencia entre prostitución, contrato, y matrimonio, alianza. O entre poseer un esclavo, contrato, o tener un hijo, alianza. Siempre tengamos en cuenta que los contratos implican promesas, las alianzas implican juramentos. Los contratos intercambian propiedades, las alianzas intercambian personas. Pero nos preguntamos ahora, ¿por qué Dios hace alianzas?
Al hacer alianzas, Dios está forjando relaciones de parentesco sagradas. Le está diciendo a su pueblo lo que leemos en 2 de Corintios 6:18. Yo seré para ustedes un padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, palabra de Dios. En sus alianzas, Dios va tomando a las criaturas que hizo y las lleva al nivel de hijos. Con las alianzas, el Creador está engendrando una familia. La raza humana está siendo cambiada de algo físico y natural a algo espiritual y sobrenatural. La humanidad está siendo transformada de una simple especie que comparte rasgos y características comunes a una hermandad, a una familia de Dios. Veamos ahora las 5 características principales que encontraremos en las alianzas de Dios en la Biblia. Número 1. El mediador de la alianza. Esta es la persona con la que Dios hace la alianza. Y su rol, es decir, ¿a quién representa el mediador? Número 2. Las promesas de bendición en la alianza. Número 3. Las condiciones o maldiciones de la alianza. Número 4. El signo por el cual la alianza será celebrada y recordada. Y número 5. La forma que la familia de Dios toma como resultado de la alianza. En el siguiente video veremos estas características en cada una de las 6 grandes alianzas que encontramos en la Sagrada Escritura. Bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente reportaje, un desarrollo muy pedagógico, sobre lo que son las alianzas dentro de las Sagradas Escrituras. Y como hablábamos, esta pedagogía de Dios que estamos desarrollando a través del Catecismo de la Iglesia Católica es lo que nos va develando el plan de Dios, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y vemos que el mismo Pablo nos dice que esto que le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto fue previsto como un aviso para nosotros. Todas esas vicisitudes, todo ese camino de la liberación de la esclavitud a la libertad, ese deseo de seguir siendo esclavo, esa lucha contra el Dios que te quiere liberar, contra el Dios que quiere que madures, ese camino es el camino nuestro. Ahí nos podemos ver identificados nosotros, desde el proceso en que Dios nos llama hasta el proceso en que nos encontramos en este momento, caminando, luchando, de vez en cuando nos caemos, queremos volver hacia atrás, sentimos que está muy pesado el camino, le reclamamos a Dios, pensamos que Dios nos está haciendo, como decimos en Panamá, una encerrona, me ha puesto en esta situación difícil. Esa situación en la que vive el pueblo de Israel es la que vivimos cada uno de nosotros día a día cuando procuramos vivir según la voluntad de Dios. Y esa mentalidad muchas veces de esclavo, de querer volver, de querer echar hacia atrás. Recuerden el diálogo de Jesús con los fariseos. Cuando Jesús les dice, ustedes son esclavos, y ellos repiten, nosotros no somos esclavos, no somos ni hijos de esclavos, ni nietos de esclavos, ni nunca nuestra familia ha sido esclavos. ¿Por qué dices tú que somos esclavos? Y Jesús hace la gran revelación, dice, el que peca es esclavo del pecado. Ahí Jesús viene a hablar de una liberación mucho más grande y profunda, que es la madre de todas las otras esclavitudes. La esclavitud del pecado es la madre de todas las otras esclavitudes. Por eso, liberando al hombre del pecado, se libera de todos los otros aspectos que lo atan y lo destruyen. Ahí vemos al pueblo de Israel que encuentra un Dios que empieza a llevarlo, y como dice una canción, caminante haz camino al andar. Empieza a conocerse, a construirse a sí mismo con la ayuda de Dios, como Dios quiere que lo hagamos nosotros. No se trata de un Dios que no permite que tú te caigas, que tú pienses, que tú te desarrolles. Él está contigo, te está acompañando,
porque Él te ama y quiere que te desarrolle. De esa misma manera es como nos hablaba el reportaje de la alianza. La alianza no es que Dios hace una especie de acuerdo comercial en el que el Dios grande y fuerte abusa del pequeño, sino que nos habla definitivamente de un Dios que hace familia, que crea un hijo. Ya no es un esclavo, es un hijo que hay que educar, que hay que llevarlo adelante para que sea autosuficiente y se determine a sí mismo, como lo hace con una persona, digamos, lo hace con el pueblo. Hoy día lo hace con nosotros, lo hace con la iglesia. Vamos a hacer una pausa para que podamos continuar reflexionando en el siguiente bloque sobre el catecismo de la Iglesia Católica y Dios se conforma a un pueblo. Bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente. Está interesante el programa, este programa da para más y como se habrán dado cuenta, no hemos pasado del artículo 62 todavía y ya el programa está avanzando, pero aquí no tenemos apuro. Aquí vamos a ir comentando el catecismo conforme el Espíritu Santo nos va guiando a todos y vamos desarrollando la doctrina hermosa, pulcra, excelente de la Iglesia Católica, que es vida para todos nosotros. Aquí estamos todavía en el artículo 62 hablando del pueblo, la conformación del pueblo y de las alianzas. Ahora tenemos otro reportaje un poco más largo, pero les pido que pongan atención, donde se desarrolla texto bíblico y habla un poco más de lo que es la alianza con el pueblo y es lo que vivimos nosotros. Estamos hablando un poco de la alianza del Antiguo Testamento, pero hoy día nosotros también vivimos la alianza del nuevo pueblo de Dios, la iglesia del Nuevo Testamento. Así que atentos a este reportaje. Las alianzas en la Biblia. Ya vimos anteriormente que las alianzas se pactan para ir formando la familia de Dios. Ahora haremos un rápido repaso a cada una de las características de las 6 alianzas principales que se muestran en la Sagrada Escritura. Vamos a iniciar con la alianza entre Dios y Adán, que encontramos en Génesis 1, 26 hasta Génesis 2, 3. Como bien lo explica Scott Hahn, esta alianza no es tan obvia como las otras, pues no aparece en ella la palabra alianza. Sin embargo, la historia de Adán y Eva está escrita en el lenguaje de las alianzas. Adán es el mediador de esta alianza y tiene un rol de esposo. Dios promete que su unión será fecunda y que sus hijos llenarán la tierra y la reinarán. El signo de la alianza es el Sabbat, o séptimo día, que será el día de descanso. Dios pone como condición no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay también una maldición si desobedecen, y esta es que morirán. Con esta alianza la familia de Dios toma la forma de un matrimonio entre esposo y esposa. La alianza con Noé. La encontramos en Génesis 9, del 8 al 17. La alianza es hecha con toda la humanidad. Noé es el mediador con su rol de padre de familia. Dios promete no volver a destruir el mundo como con el diluvio. La bendición de la alianza es que serán fecundos y llenarán la tierra. Y como condición encontramos que no deben beber la sangre de animales ni derramar sangre humana. El signo de la alianza es el arco iris. Por esta alianza la familia de Dios toma forma de una familia extendida. Es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Alianza entre Dios y Abraham. Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 17 del 1 al 14 y Génesis 22 del 16 al 18. El mediador de esta alianza es Abraham, que tiene un rol de jefe de tribu. Dios promete las bendiciones de tierra y una gran nación para sus descendientes, y a través de ellos va a bendecir a todas las naciones de la tierra.
El signo de la alianza será la circuncisión, y esta es también la condición que se debe obedecer para cumplir la alianza. Con esta alianza la familia de Dios crece más y se convierte ahora en una tribu. La alianza con Moisés. Éxodo 19 del 5 al 6, Éxodo 3 del 4 al 10 y Éxodo 6, 7. Con esta alianza hecha con el mediador Moisés en su rol representativo de juez y libertador de Israel, Dios promete ser el Dios de Israel, e Israel promete adorar a Dios como el único Dios. La promesa es que ellos serán el pueblo precioso y escogido de Dios. La condición de la alianza es que deberán cumplir la ley y los mandamientos del Señor. El signo de la alianza es la Pascua, conmemorada anualmente por el nacimiento de Israel como una nación. Con esta alianza la familia de Dios se convierte en una nación santa, en un reino de sacerdotes. La alianza con el rey David. Segunda de Samuel 7 del 8 al 19. David es el mediador de esta alianza y tiene un rol de rey. Dios promete establecer la casa o reino de David para siempre a través de su hijo, el cual también será quien construya el templo para el nombre de Dios. Dios promete a David hacer de su hijo, Salomón, su hijo, es decir, hijo de Dios, y castigarlo si se porta mal, pero nunca retirarle el trono real. Tu casa y tu trono permanecerán para siempre, dice Dios. A través de este reino, Dios promete dar sabiduría a todas las naciones. Como signo de la alianza tenemos el trono y el templo que construirá Salomón. Por esta alianza, la familia de Dios se convierte en un imperio real, en un reino nacional. La alianza nueva y eterna con Jesús. Mateo 26, 28 y Mateo 16 del 17 al 19. Los profetas anunciaban continuamente al pueblo de Israel la llegada de un Mesías y de una nueva alianza con Dios. Leamos por ejemplo Jeremías 31 del 31 al 33. He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo del Señor, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. La última alianza es con Jesús, quien es el mediador, que gracias a su cruz y resurrección asume el rol de sumo sacerdote real, y es el encargado de cumplir las promesas de Dios en las anteriores alianzas. Las condiciones de esta última alianza son la fe en Jesucristo, el bautismo, vivir de acuerdo a lo que Jesús enseñó, y comer su cuerpo y beber su sangre en la Eucaristía. El signo de esta alianza es precisamente la celebración de la Eucaristía. Finalmente, con esta alianza, la familia de Dios toma la forma de un reino universal o católicos, al cual lo llama su iglesia. Muy bien, excelente resumen, hermanos. ¿Qué les pareció? Un desarrollo a través de la Biblia de las diversas alianzas. Probablemente para nosotros era muy familiar hablar de la alianza de Israel con Moisés y el pueblo, y después hablar de, obviamente, la nueva alianza definitiva con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estas otras alianzas tal vez no son tan conocidas y es importante conocerla para aprender un poco más de la revelación divina. Estábamos hablando un poco acerca de ese proceso del establecimiento de Dios como un padre para su pueblo y el pueblo como un hijo para su Dios.
y empiezan a ver este concepto de alianza en el que está educando a su pueblo. Lo está llevando a que pueda tomar compromisos, hacer promesas, cumplirla a pesar de las dificultades. Y le dice, y le entronca un camino a través de las llamadas 10 palabras, o los que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Ahí no se trata solamente una ley para que la convivencia pacífica entre el pueblo, sino que se te da una enseñanza moral espiritual. No van a ser verdaderamente libres como pueblo en esta tierra mientras sigan dominados por sus pasiones egoístas, por los impulsos bajos de los bajos instintos, sino que tienen que luchar contra ellos. Los 10 mandamientos siguen siendo hoy por hoy guía para la moral básica de todo ser humano. De hecho, hoy día hay mucha gente que ni siquiera los cumple. En una época moderna que habla que ha avanzado de derechos humanos y en cultura y desarrollo, todavía mucha gente no cumple los 10 mandamientos. Y es una base para la ley natural, para todo ser humano que pueda empezar a dejar de ser o comportarse por instinto a comportarse como un hombre libre que razona, piensa y se domina a sí mismo. Por eso, un poco Pablo decía que la ley, de alguna manera, hacía palpable y evidente al hombre su impotencia y su pecado, porque al conocer qué era lo bueno, cuál era el camino, qué era lo correcto, de alguna manera entendía que le era difícil y que era más fácil vivir en el desorden, en los impulsos, o por qué no, dominado por otro que le dijera qué debe o qué no debe hacer, y no vivir en el peso de que yo tengo que decidir y ser responsable de esa decisión. Todas esas realidades nos hablan a nosotros. Recuerden, como Pablo nos dice, esas enseñanzas del pueblo de Israel en el desierto nos habla a nosotros. Es advertencia para nosotros que vivimos hoy en día. ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación similar a la del pueblo de Israel? No queremos decidir por nosotros mismos. Preferimos que otro decida porque no queremos asumir la responsabilidad, las consecuencias. No queremos enfrentarnos a nuestra debilidad, a nuestras pasiones. No nos esforzamos por vivir la moral porque es más cómodo vivir en medio de los impulsos instintivos. Y no nos damos cuenta que el camino de la libertad, igual que el pueblo de Israel en el desierto, está lleno de esfuerzos, obstáculos y trabajos. De la misma manera, la libertad conquistada para el hombre que vive según los designios de Dios está llena de dificultades y obstáculos, pero no exenta de alegría ni auxilio del Señor, pero no puede vivirse sin esfuerzo. Esa es la enseñanza que de alguna manera nos deja esto que estamos viviendo hoy día frente a la enseñanza y la pedagogía de Dios del pueblo en el desierto, que viene con 400 años de esclavitud. Usted y yo, hermano, ¿cuántos años de esclavitud teníamos o tenemos? ¿Cuántos años de vivir de una manera pecaminosa y ahora nos dicen cambia? Qué difícil la fuerza de la costumbre, qué difícil el saber que era más placentero, más cómodo el modo que vivía anteriormente, qué difícil romper con las cadenas que muchas veces las amamos, nos encantan. De esa misma manera le ocurrió al pueblo de Israel. Por eso repetía una y otra vez cuánto quisiéramos volver a Egipto, o cuántas veces le echaron en cara cada vez que tenían una dificultad. Volvamos a Egipto. Le decían a Moisés, volvamos a Egipto. Incluso se hicieron un ídolo para que lo guiara nuevamente al pecado, la muerte y la esclavitud. Nosotros también hoy día podemos hacernos nuestros propios ídolos para que justifiquen nuestros malos comportamientos, para que nos guíen o nos complazcamos. Por eso que son ídolos hechos de nuestras manos, porque son hechos a nuestra medida, son falsos y muchas veces reconocemos que son falsos, sabemos que lo hicimos nosotros mismos, pero
como nos complacen, como nos gustan, como nos llevan por el placer, por lo más cómodo, entonces nos agradan esos ídolos. Sin embargo, el Dios que viene a llamarnos a la libertad, que nos ama, que quiere hacernos felices, como nos pide esfuerzo, trabajo, tesón, perseverancia, ese Dios como que no nos gusta mucho, aunque en nuestro interior sabemos que es el Dios verdadero, que es la verdad, es la lucha que vivimos nosotros, es la lucha que vivió el pueblo de Israel, es la lucha en la que estamos imbuidos todos, hoy por hoy. Por eso, ahora estamos llamados, al igual que el pueblo de Israel en su momento, a revivir la alianza, al revivir el llamado que Dios nos hace de que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, y reconocer que como individuo y como comunidad somos pueblo de Dios, somos pueblo elegido y que tenemos que vivir bajo sus mandatos. Muy bien, después de esta reflexión, vámonos a la pausa para ir al último bloque, donde vamos a reflexionar un poco más sobre cómo concatenamos o hacemos clic de todo lo que estamos hablando con la realidad que vivimos hoy en día. Muy bien, hermanos, estamos en la parte final de su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el numeral 62, donde dice Dios se conforma a un pueblo. Y quisiéramos ya, como conclusión, releer nuevamente el artículo para que le tomemos sabor y empecemos a hacer las conclusiones de lo que Dios nos está hablando en a través de esta enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Dice así el numeral 62 del Catecismo de la Iglesia Católica. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, para que esperase al Salvador prometido. Excelente el resumen de lo que estamos desarrollando. Quisiera destacar la última parte, donde dice que para que lo reconociese y le sirviese como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Hay en ese aspecto tres áreas que queremos destacar. Primero, para que reconociese a Dios como el Dios verdadero. Ese muchas veces es nuestro talón de Aquiles. Creemos que reconocemos al Dios como al Dios verdadero. Sin embargo, el tema aquí no es decir yo creo en Dios, o yo creo que Jesucristo es Dios, o creo que Jesucristo es el Salvador, o creo que Dios es mi Padre. Se trata de la obediencia. El pueblo de Israel aprendió a duras penas, en medio de dificultades, que lo que Dios pedía, lo que pide un padre, obediencia. No era, como decimos en Panamá, cepillería, cantos bonitos. En ese momento hacían sacrificios de animales. Tantas veces le dijo al pueblo de Israel, sacrificios no quiero. Ese era un medio de enseñarles a ustedes que tenían que tener deferencia para el Creador y que las cosas que tienen no les pertenecen, son prestadas, son dadas por Dios. Sin embargo, lo más importante era la obediencia. Reconocer a Dios no es decir que lo reconozco, es obedecerle. Y para reconocer al Dios verdadero y cumplir con la alianza es
en el sentido primero que tenemos que tener claro y preguntarnos, ¿le estoy obedeciendo a Dios? Recuerden que Jesús nos dijo claramente, ustedes serán mis amigos si cumplen lo que yo les diga, si cumplen mi palabra. La amistad con Jesús no depende de un sentimiento, ni romanticismo, ni emoción, depende de la obediencia. El otro aspecto es la providencia. Dice que había que reconocer a Dios como providente, como aquel que es el que da todo. Eso tiene dos aspectos que es propio reflexionar. La alianza pide al pueblo, como dice el catecismo, que reconozca al Dios como aquel que lo da todo. Primer aspecto que tiene que saber, que nada de lo que tenemos es nuestro y todo lo que tenemos es regalado. Dios nos lo ha otorgado. Aunque pensemos, soñemos, nos imaginemos que trabajamos mucho y que eso me lo gané yo con el sudor de mi frente, eso en cuanto al lado humano, pero frente a Dios nada nos pertenece, todo es de Él, por lo tanto todo se le tiene que otorgar a Él en holocausto, es decir, todo tenemos que saber que de Él viene y a Él retorna. Como decía Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. En la medida que aprendamos ese aspecto de la providencia, de que Dios nos dio, y cuando digo todo, es todo, no solo los bienes materiales, nuestros seres queridos, la gente que amamos, todo le pertenece a Dios y todo es de Dios. Y no tenemos absolutamente ningún derecho de reclamarle nada. Nada, nada, nada. El que hace alianza con Dios, la alianza verdadera es reconocer su providencia y eso es que Él provee todo. Segundo aspecto es la capacidad de saber que Dios no me abandona, que Dios está conmigo, que Dios es capaz de darme lo que necesito, pero tenemos que cumplir su palabra. Recuerde que siempre la alianza con Dios dice, cumple mi palabra, obedéceme. Si tú me obedeces, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios y tendrás las bendiciones. Eso también lo dice Jesús. Si nosotros obedecemos a Jesús, dice Él que nosotros podremos hacer cosas más grandes incluso que las que hizo Él. La providencia divina depende muchas veces sus bendiciones de la obediencia. Y ese es el concepto que Jesús transmite. Dice, si el Padre Celestial a las aves que no trabajan ni siembran le da el alimento y a las hierbas del campo que hoy están y mañana son presas se marchitan y son presas del fuego, y dice que ni el rey Salomón se pudo vestir como ellas, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará a nosotros, hombres de poca fe? Si obedecemos a Dios, Dios proveerá todo lo que necesitamos. Si le servimos, Dios provee con generosidad. Y esa es la fe en el Dios providente, en aquel que nos da todo y que quiere darlo como un padre que quiere darle mejor beneficio al hijo. Y quiero terminar con esta reflexión. Muchos de ustedes que me están viendo en estos momentos probablemente son padres de familia y saben que el mejor padre de familia no es aquel que le da todo lo que quiere el hijo, sino lo que necesita. Entonces la providencia divina no consiste en que Dios nos dé lo que a mí me parece que debo tener, sino lo que necesito. Por eso la oración de la iglesia siempre ha sido que Dios nos conceda lo que necesitamos para poder vivir según su voluntad. El otro aspecto de la alianza que decía el catecismo, recordemos, reconocer a Dios como el único Dios. 2, la providencia divina. Y 3, como justo juez. ¿Qué conlleva eso? Responsabilidad. Muchos de nosotros y gente en este mundo quiere vivir sin consecuencia. Comamos y bebamos que vamos a morir, al final no importa porque esto no hay a quien darle cuenta, no hay consecuencia de nada lo que hacemos, ni lo que decimos, ni lo que vivimos. Jesucristo
enseñó claramente que tenemos que dar cuenta incluso de las palabras ociosas. Hay un juez justo que va efectivamente a evaluar cada una de nuestras acciones, las nuestras, de las que creen y de los que no creen. No es que vamos a vivir según las reglas que nos parecen. Hay una ley que tenemos que cumplir y Dios va a hacer de que tengamos que dar cuenta de esa ley y no podemos alegar ignorancia porque Él conoce el corazón del hombre y sabe quién sabía qué y qué tanto obedeció y qué tanto desobedeció. Justo juez. La alianza nos vislumbra la realidad de aquel Dios que es juez. El otro aspecto también que tiene que ver con el juez universal, que no es un juez de la Iglesia Católica, que no es un juez de Panamá, sino que es juez de todos. Dice el catecismo, de vivos y de muertos. ¿Cuál es el concepto que muchas veces nos consolamos? Algunos dicen, es que yo no creo en eso, o yo no estoy en la iglesia. Como que si el no creer en Dios, el no seguir los parámetros de la palabra, o el no asistir a la iglesia, te va a liberar del juicio. Nada más alejado de la verdad. No importa si crees o no crees, si participas en la iglesia o no. Si crees que porque eres o te enorgulleces de tu pecado y dices que no eres hipócrita porque pecas abierta y públicamente, y entonces dice que eres auténtico, mientras que los que están en la iglesia son hipócritas porque pecan y están tratando de pedirle a Dios, nada de eso te va a liberar del justo juez. Porque al final con Jesucristo la alianza es universal. Y todos tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos un aspecto con otro. La misericordia implica perdón, pero el perdón implica arrepentimiento. El arrepentimiento implica reconocimiento del pecado. Pero si no hay reconocimiento de pecado, no hay arrepentimiento, no hay misericordia que nos salve. Es peor si nos enorgullecemos del pecado. Entonces, en resumen, hermanos, la alianza del pueblo de Israel, la alianza del pueblo esclavo de Egipto, la alianza de aquel pueblo que Dios llevó paso a paso por el desierto para que aprendiera a autodeterminarse, a ser responsable de sus acciones, es para reconocer a aquel Dios justo, Dios como el único Dios, como el Dios providente y el juez justo. Dios al que hay que obedecer. Dios hay que tener fe en que Él provee todo lo que tenemos y todo lo que podemos tener. Y que tenemos que ser responsables de nuestras acciones, porque es un Dios justo juez. Muy bien, hermanos, imagínense, solo hemos estado comentando el artículo 62 del Catecismo de la Iglesia Católica, Dios forma a su pueblo de Israel. Así que los invitamos al próximo programa donde seguiremos comentando el Catecismo, aquí con su hermano Roquel en otro programa más de Catequesis Viviente. Que el Señor los bendiga a todos.